Solemne y multitudinaria despedida al expresidente del gobierno Adolfo Suárez en Madrid, en Ávila y en su pueblo natal. Ya descansa en la Catedral de Ávila junto a su esposa Amparo Illana, cuyos restos fueron trasladados desde la capilla de Mosén Rubí. Su muerte ha resucitado el mito, leyenda que concentra elementos que la sociedad española añora y que desea ver unidas, como así ha puesto de manifiesto. Así recibía su pueblo, Ávila, portado ese féretro del presidente de los presidentes por 8 agentes de la policía local. Hacía su entrada en el Aseo del Salvador en la Catedral de Ávila. Allí le esperaba su pueblo, su familia, las autoridades y, por supuesto, su esposa Amparo Illana. Familiares y amigos, así como de toda la sociedad española que siente hondamente su muerte. El último viaje de Adolfo Suárez comenzaba a las 11 en punto de la mañana. A esta hora el féretro salía del Congreso portado a hombros sobre un piquete de honor formado por 10 soldados del Ejército de Tierra. Himno nacional. Y el piquete de honor coloca el ataúd en un armón de artillería tirado por 4 caballos. Empieza el desfile militar que rinde honores de Estado al expresidente del gobierno. Le sigue la familia y después las autoridades encabezadas por Mariano Rajoy y los presidentes del Congreso y Senado. Miles de ciudadanos han acompañado también a Adolfo Suárez a su paso por las calles de Madrid. Han guardado máxima solemnidad y silencio, solo interrumpido por sus aplausos y alabanzas. La ciudadanía volcada con Adolfo Suárez, que ha hecho que se prolongue el recorrido más allá de la Plaza de Neptuno, como estaba planificado en un principio. El féretro llega a Cibeles con sus inseparables condecoraciones, el toisón de oro y el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Vuelve el silencio. Después de un toque de oración, la descarga de fusilería cierra el multitudinario y sentido homenaje. Muy buenas tardes, Castilla y León. Así recibía Ávila con silencio, con aplausos vivas al presidente, y también se despedía la capital de España. Buenas tardes a ustedes, queridos colaboradores, Carlos García, Fede Gallego, Nieves, Andrés. Tenemos a 2 invitados, Antonio Garrosa, que ya estuvo el viernes pasado y nos acompaña hoy, amigo personal de Adolfo Suárez, político del CDS, y también tenemos a Juan María Bilbao, que es catedrático de Derecho Constitucional de la UBA. Bienvenidos. Bueno, una ceremonia, un cortejo fúnebre, una misa de funeral con toda la solemnidad, el calor, el cariño. Ahora ahondaremos y comentaremos aspectos sobre ello. Fede. Yo me quedo con el clamor del pueblo, con el reconocimiento de ese pueblo que en las calles de Madrid, en la carretera y el traslado hasta Ávila esta misma mañana, este mismo mediodía, ha estado con el presidente de nuestra democracia. Yo creo que es un reconocimiento verdadero. Pongo en duda otros reconocimientos que este país tiene siempre. Cuando uno muere es muy bueno, pero... El día de las alabanzas, ¿no? Yo pienso que la familia, en esos momentos dolorosos de la capilla ardiente, ha tenido que hacer de tripas corazón para dar la mano y recibir, entiendo que falsos abrazos de muchos que le vilipendiaron de una forma más allá de lo que debe ser un contrincante político, es mi opinión. Bueno, antes de continuar dando la palabra a nuestros contertulios, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera que está en directo desde Ávila Capital, Patricia Carrera. Gracias, antes de nada, y enhorabuena por el día
que estáis llevando a cabo todos los compañeros desde Ávila en un día importante no solo para nuestra comunidad, sino por supuesto para todos los abulenses. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos los espectadores de Castilla y León Televisión. Desde luego Ávila tenía que volcarse con su abulense y, como no, también nuestra televisión, la de Castilla y León, y al fin y al cabo es el presidente de la comunidad. Patricia, hoy habéis vivido de primera mano todo lo que acontecía en esa plaza de la catedral, en esa entrada del féretro del cortejo fúnebre, desde la llegada a la escuela de policías hasta entrar en el Aseo del Salvador. Así es, llegaba hasta este punto en el que yo ahora me encuentro, minutos después de las 2 menos cuarto de la tarde. Redoblaban las campanas al tiempo que soplaba fuertemente el viento. Hacía frío, pero los abulenses estaban aquí detenidos, esperando la llegada de ese féretro de Adolfo Suárez. Ha sido un momento histórico, un momento en el que han sido también muchas las autoridades que han acudido aquí a título particular para arropar al primer presidente de la democracia. Veíamos, por ejemplo, a muchos de los que formaron parte de su gobierno, entonces con UCD, también a aquellos que ya con el CDS estuvieron aquí dando sus primeros pasos en Ávila de mano del primer presidente de la democracia. Cómo no, todas las autoridades que seguramente vosotros iréis comentando y recordando, pero ahora, si os parece, vamos a fijarnos en eso que comentabais, el recorrido que hacía el cortejo fúnebre desde que llegaba a Ávila. Llegaba a la escuela de policía, esa Escuela Nacional de Policía, en la que la policía local con 4 motos se incorporaba al cortejo fúnebre. Recorrían después de ese modo los principales puntos de nuestra capital. Atravesaban calles como el Paseo de Don Carmelo, la Avenida de Portugal, un punto céntrico, una calle muy comercial, para después llegar a la calle San Segundo y ya entrando por el Arco del Peso de la Harina, acceder hasta este punto, hasta esta plaza de la catedral, hasta este templo del Salvador que él mismo eligió para descansar. Aquí les esperaban, como decimos, abulenses que además han estado presentes en todo el recorrido. 1:30 del mediodía, se divisa el coche que traslada los restos del primer presidente de la democracia. Su ciudad le recibe. El único sonido que le acompaña es el viento, aunque el silencio se rompe por los aplausos de sus paisanos. Es su último viaje por las calles de su ciudad. Una abarrotada avenida de Portugal le espera, aplausos y más aplausos que van impregnando las calles al paso del cortejo fúnebre. La vía de San Segundo mostraba esta imagen. El Arco del Peso de la Harina le lleva hasta los últimos honores. Más aplausos para Suárez. El himno de España inunda los alrededores del Aseo del Salvador. Emoción y sentimientos a flor de piel para despedir al presidente de los presidentes. Patricia, volveremos de inmediato en unos minutos de nuevo con vosotros, compañeros, desde Ávila capital, para que nos sigáis contando de primera mano los puntos más importantes que han acaecido hoy en la ciudad de Ávila. Bueno, ahora sí, hablaba Fede, le paso la palabra y me gustaría que poco a poco todos dierais vuestra opinión sobre lo que ha sido ese cortejo fúnebre, la llegada a Ávila y cómo habéis visto esa misa de funeral, Antonio. Bien, yo no he podido... Tú allí estuviste además por la tarde en Madrid. Estuve ayer por la tarde en Madrid, en la Capilla Ardiente. Nos reunimos un pequeño grupo de los diputados que habíamos formado parte de su grupo parlamentario de CDS. Los servicios de protocolo del Congreso nos introdujeron por otra puerta y pudimos estar un rato en el salón de los Pasos Perdidos, donde estaba el féretro, hablando con el hijo y con la gente que estaba allí. Nos volvimos a encontrar algunos. Yo esta mañana no he podido ver nada de lo que había porque he estado trabajando, pero por encima de lo que ha dicho Federico, que tiene toda la razón, del calor popular, que sin duda es lo que él agradecería de verdad, me ha parecido enormemente positivo en estos días y que dure más el sentimiento de unión en la cúspide de la clase política. Por una vez ha habido un sentimiento unánime de la convocatoria, la persona en el recuerdo de Adolfo Suárez ha logrado que todos se manifiesten unidos en un mismo sentimiento. Esto es muy positivo y ojalá se trasladará para otras muchas cosas. Antonio, una excepción. claro. ¿No?
con una excepción en esas declaraciones, alguien que ha aprovechado cuando había una especie de pacto. Mejor. Sí. Bueno, no le citaremos. Mejor no darles volvió a hacer el ridículo una vez más. Sí, mejor olvidarlo. Que hablábamos del regalo que ha hecho Adolfo Suárez a la sociedad española y que se está viendo reflejado a lo largo de estas horas, y que yo creo que la familia, y ayer seguro que te hicieron partícipe de ello, Antonio, tienen que estar absolutamente sobrecogidos por la respuesta y el cariño de la ciudadanía, del pueblo llano. Lo sentimos todos aquellos que de una u otra forma, en mayor o menor medida, colaboramos con él, y esto es una cosa impresionante y nos da idea de la personalidad, de lo que este hombre hizo por el país, del sentimiento de gratitud que todos los españoles debemos mantener hacia él. Sí, pero estaba como callado, adormecido, y de repente... Bueno, pero nunca es tarde, estaba latente, claro, y se ha manifestado. A mí me ha llamado también mucho la atención, yo esperaba que fundamentalmente hubiera personas mayores, de media edad para adelante, y sí, ha habido muchísimas, pero también gente joven que conoce a Suárez por los testimonios de sus padres, de lo que ven en la televisión o de los libros. Y luego lo otro que me ha llamado la atención también, pues efectivamente, como decía Federico, no solo entre la clase política, porque en la clase política yo entiendo que se manifiesten las discrepancias y haya críticas al adversario. Lo que no puedo entender es que estas críticas sean desmesuradas, como efectivamente lo hubo en muchas ocasiones. Pero fuera de la clase política ha habido mucha gente, incluso los medios de comunicación, que ahora parece que se pelean por aparecer como íntimos, inmediatamente cercanos, que siempre estuvieron a su lado, ¿no? Y de verdad, yo tengo la sensación de que hubiera deseado menos aplausos y menos parabienes ahora, y un poquito menos de acritud y de dureza y de ferocidad en la crítica cuando era presidente del gobierno y después de ser presidente del gobierno. Uno de los que abrazaba, por contar una anécdota, y los que nos estén viendo y tengan cierta memoria de hemeroteca, uno de los que muchos abrazaron y estuvo resignándose delante del féretro, llegó a decir, cuando le nombraron, ¿Suárez o democracia? Ayer decía otra cosa muy distinta, que fue el mejor presidente de la democracia. Es decir, luego los políticos, cuando se preguntan, bueno, ¿y por qué? Pues porque la gente, algunos, muchos recuerdan, y esas actitudes, porque con Suárez se fueron tremendamente terribles, su propio partido, o sectores de su partido, oposición, Iglesia, medios de comunicación, banca, ejército. El propio rey perdió su confianza, no se salvó nadie. En el momento de la crítica, para esos aspectos negativos, prefiero casi no recordar nombres. Y admito también que puede haber sentimientos de auténtico arrepentimiento, que gente de cosas que dijeron extraordinariamente duras tiempo ahora, pasado desde hace mucho tiempo, estén absolutamente arrepentidos. Bueno, estamos viendo imágenes de la misa de funeral oficiada por el obispo de Ávila, el señor García Burillo, donde también era concelebrada el cardenal Cañizares, estaba también el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Me gustaría que el turno... Sí, yo quería dar una visión de positividad, porque esta persona haría en su vida cosas muy buenas y cosas muy malas, depende de quién las estuviera viendo, es decir, que tendrá gente que le alabe siempre y que le critique siempre. Yo lo que sí que observo, porque claro, a mí las primeras cosas me pillaron muy de niña, lo que sí que observo es que esta persona no ha pasado con indiferencia, que su historia o la historia que ha dejado en España pues va a dejar una huella muy grande, y que este hecho lo que hace es volver un poco a recuperar la memoria, ¿no?, de lo que esta persona hizo, de los valores que defendía, de que luchó por la democracia, por consensuar ideas políticas muy diferentes o visiones muy diferentes de cómo había que hacer las cosas, y que a lo mejor viene bien un poco pues para remover y recordar y darnos cuenta en el momento en el que estamos ahora, y que a lo mejor hay que recuperar algunas de esos consensos y de esas visiones. Lo que apunta Nieves, pues seguro que Juan María, como catedrático de Derecho Constitucional, tiene algo, no sé si hay algo nuevo, político, que contar sobre la figura de Adolfo Suárez. Bueno, yo insistiría también en la idea de que se repara en cierto modo una injusticia, ¿no? Con esa gratitud, aunque tardía, viene a reconocer el extraordinario mérito de Suárez, y es reconfortante que en un momento en que la opinión pública o la gente está muy distanciada de la política, pues ese reconocimiento realmente resulta reconfortante, ¿no? La gente ha sabido apreciar
el papel determinante que jugó Adolfo Suárez, una transición en la que nada estaba escrito en un primer momento, en que las perspectivas eran muy malas porque las condiciones objetivas eran muy malas, muy difíciles, y sin embargo, contra todo pronóstico, pues se hizo una labor muy inteligente, muy brillante, y especialmente Suárez, que estuvo, digamos, a la altura de las circunstancias de ese reto histórico, y supo, con gran habilidad, con gran sentido común, con gran capacidad de diálogo, con mucha inteligencia, era un posibilista, un hombre pragmático. Anticipador, ¿no? Y supo tomar las decisiones, dar los golpes de timón que había que dar para llegar al objetivo final, ¿no?, compartido por muchos, que era el de la democracia. Juan María, en la historia, y lo hemos visto siempre, para analizarla, para que el tiempo ponga las cosas en su sitio, hace falta tiempo. Sí. Es así, no sé si es bueno o es malo, pero efectivamente el tiempo pone a cada cual en su sitio, y en este caso yo creo que pues se restaura, digamos, la imagen de Adolfo Suárez, que estuvo muy castigada, digamos, por muchos críticos, y hoy digamos que hay unanimidad en reconocerle ese papel. Tenía el perfil adecuado, ciertamente, él venía del régimen, era un hombre del aparato del régimen. Era prácticamente el único que podía hacerlo bien, y supo hacerlo, supo jugar sus cartas, supo ser valiente, a tomar una serie de decisiones, en un contexto que esto a veces se olvida, en un contexto extremadamente difícil. Había terrorismo, un terrorismo implacable de extrema derecha, de ETA, de centenares de muertos al año. Había momentos en el que todo estuvo a punto de descarrilar, como la matanza de Atocha en enero del año 77. Había que convencer primero a los propios sectores reformistas del régimen de que se enrolaran en la operación de la transición, y luego convencer a la oposición de que tenían que renunciar a esa idea. Juan María, un seductor. Un seductor, sí, un seductor. Ciertamente. Bueno, tenemos y agradecemos también a Antonio Cañizares, cardenal. Antonio Cañizares, gracias por entrar en directo. Muy buenas tardes. Para Castilla y León, buenas tardes. Amigo, confesor, y en los últimos años escuchó mensajes del presidente Adolfo Suárez. Cardenal, usted ha subrayado que todo el comportamiento de Adolfo Suárez estuvo basado en su fe porque era un hombre de fe. Ayer también lo apuntábamos en el programa, Jesús Fonseca así lo aseveraba, desde un conocimiento de unos valores y de una trascendencia. Así era él realmente. Él fue un hombre que pensaba en cristiano, que sentía en cristiano. Por eso sus sentimientos tan grandes, de aceptación del otro, de perdón, de reconciliación, de ayuda, de buscar el aspecto que nos une, de trabajar en común, de preocuparse por las cuestiones sociales, por los últimos, un hombre de paz. Por eso, porque pensaba en cristiano, sencillamente pensaba en cristiano. Y que consiguió, entre sus mayores logros, estuvo pasar de una España dividida a una España unida. Tarea harto complicada. Pero realmente él lo logró con la ayuda de otros, por supuesto. Pero él también era consciente de sus límites, y por eso mismo, como cristiano, rezaba todos los días 1 hora, pidiendo que Dios le ayudase, que es un aspecto que se olvida, y Dios efectivamente le ayudó. Le ayudó porque fue un siervo y servidor fiel. Un servidor fiel. Como amigo y cercano a la figura del difunto presidente de presidentes, nos gustaría que nos apuntara cuáles serán esos rasgos más que han subyugado al pueblo llano, a los ciudadanos, a más de 30.000 personas que todo el día de ayer y hoy han estado acompañando hasta la sepultura al cuerpo y al féretro de Adolfo Suárez. A él le caracterizaba, por una parte, la humildad, era un hombre muy humilde, y por eso era un hombre también que se desvivía por todos. Un hombre que vivió no para sí, no se preocupó de sí mismo, sino que se preocupó sencillamente de los otros, de servir a los otros. Ese era Adolfo Suárez, y por eso su simpatía, por eso su cercanía, por eso uno junto a él se sentía verdaderamente muy a gusto, porque
Él pensaba en el otro y se desvivía por el otro. Y además era un hombre muy humilde. Y como decía la Santa también de Ávila, la humildad es caminar en verdad. Él caminaba en verdad, un hombre de la verdad también. Él caminaba en verdad y pedía perdón y se sentía muy a gusto también, si así se lo pedían, concediéndolo, ¿no? Él decía, sí, yo siempre estoy dispuesto a recibir el perdón y también siempre dispuesto a dar ese perdón. Un hombre del perdón, un hombre de la reconciliación. Nunca le oí criticar a nadie. ¿Nunca? Le oí criticar a nadie, murmurar de nadie. Hacía sus apreciaciones súper normal, pero no en el plan de crítica, en el plan de enjuiciar a otros. No. Él actuaba sencillamente con esa transparencia que es la transparencia de la verdad, la transparencia del amor, de la cercanía, de todo eso. Le vamos a dejar ya, porque vemos que además está en un momento seguro que está comiendo, escuchamos ruidos y no queremos entretenerle más, pero desde el conocimiento que usted tenía de Adolfo Suárez, ¿qué hubiera pensado él si con distancia pudiera ver y comentarle luego a usted lo que han sido estos días, estas últimas horas, y cómo ha respondido todo el pueblo de España? Hubiese dicho, seguramente, esto antes, ni antes era tan malo, ni ahora soy tan bueno. Eso realmente, es lo que hubiese dicho, como me dijo en alguna ocasión cuando alguno, dejada ya la presidenta del gobierno, él le daba la mano para la paz y se la negaban. Él decía, ni antes era tan bueno, ni antes era, y ahora no soy tan malo, como están diciendo. En el término medio está la virtud, ¿no? En el término medio está la virtud, pero sobre todo está la virtud en seguir la verdad que se realiza a través del amor y de siempre ser el mismo. Adolfo Suárez fue siempre el mismo, nunca cambió, fue siempre un hombre de una pieza como la piedra berroqueña y granítica de aquí de Ávila, de una pieza, así era Adolfo Suárez. Pues agradecemos mucho, de verdad, sus palabras, Antonio Cañizares, cardenal Antonio Cañizares, por haber atendido en directo a Castilla y León Televisión. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Importante, ¿eh? Sí. Lo que acaba de apuntar. No era ni tan bueno ni tan malo. Es que tengo la intuición, por lo que ha dicho el cardenal, a lo mejor también alguno de nuestros invitados lo puede ratificar, que él, que dimitió, que hoy sería una gran noticia, que algún presidente o político dimitiera, es decir, se fue con una agria sensación de poco reconocimiento del ciudadano en aquel momento. Reconocimiento que ahora, a la postre, quizás tarde, ¿no? Esto hay que hacerlo más en vida, pero yo creo que Suárez, cuando dimite, entre otros motivos se va porque no se siente tampoco respaldado, a lo mejor, por el pueblo, o reconocido su labor por el ciudadano en el momento. Sí, yo creo que hay que trasladarse al momento también. Sí, ahora Carlos. Sobre todo sentimientos de soledad porque las principales dificultades, amén de la oposición durísima del Partido Socialista en aquellos momentos, la guerra que tenía dentro de su propio partido. No, pero yo hablo ya del pueblo, de la gente, de quien le votó. Pero también él notaba que las críticas de los periódicos le hacían daño. Él decía algunas veces que pedía que determinados periódicos no circularan en su entorno familiar porque sentía apuro tremendo de que sus hijos vieran las barbaridades que por entonces los periódicos decían contra él. Y sobre lo que ha dicho don Antonio Cañizares, yo creo que tiene toda la razón del mundo, pero yo creo que desde donde esté Adolfo como creyente, todos creemos que estará disfrutando ya de lo que ha merecido, ha podido ver y sin duda con satisfacción y alegría este sentimiento generalizado, haciendo pelillos a la mar, caso omiso por esa sensación, por esa actitud de perdón que él manejaba, de las críticas feroces que tantos y tantos le hicieron y el daño personal que le hicieron. Carlos. Yo a ver si soy capaz de hilar, porque he oído muchas cosas, con unas cosas estoy a favor, con otras estoy en contra. Yo tuve un profesor que se llamaba Teófanes Ejido, que es un gran catedrático y que a mí me enseñó, me dijo, Carlos, nunca analices la historia con la mentalidad de un hombre actual porque te equivocarás. No podemos juzgar la Inquisición con la mentalidad del siglo XX. Y aunque han sido 30 años, 40 años, la historia ha corrido tan deprisa que intentar analizar con los ojos del 2014 lo que ocurrió hace 35 años puede ser un poco injusto.
cuando decimos la oposición se portó mal y el pueblo, que no le votó, se pegó un batacazo político tremendo. Se portaron mal con todos. Lo único bueno que ha tenido cuando decís, no se le ha reconocido, sí que había un reconocimiento latente. Sí que había un reconocimiento latente, de alguna forma, que ha tenido que ocurrir esto para que la calle, los mismos que le están vitoreando diciendo al presidente, en aquel momento habría que escuchar lo que dirían en las tertulias del café de él. Habría que escucharlo. El problema es que a lo mejor, por suerte por desgracia, en este país, cada presidente que ha pasado ha ido haciendo mejor al anterior. Si es que, por desgracia. Y mil personas insignes a lo largo de la historia y de otros países que han tenido que pasar un tiempo, unas décadas para cuando dice Fede, es que la oposición le pegó. Le pegó muy duro, es verdad. Pero una cosa es que políticamente... Sí, políticamente. Y otra cosa es que Alfonso Guerra, que ha sido, yo creo que fue el que más le dio, por arriba, por abajo, por el norte y por el sur, él hace años que lleva reconociendo nos equivocamos y fuimos muy injustos con Felipe González, con Adolfo Suárez. En aquel momento yo le he escuchado públicamente. ¿Se ha oído algún perdón en estos días de aquellos? Yo le he escuchado públicamente a Alfonso Guerra y yo no voy a defender la actitud de cada uno. Ahora, yo lo que pregunto aquí a nuestro compañero es ¿qué puñales le dolían más? Si los del PSOE o los de su partido. O los del ejército, que todos recordamos las imágenes de cuando iban a los funerales, traidores. No, si es que les daban, por todos lados. Escuchábamos al cardenal Cañizares, pero también hubo un sector, aunque minoritario, de la Iglesia que estaba en contra, efectivamente, unos por unas cuestiones y otros por otras. Recordemos que en el 81 ¿sabes el acierto que tuvo la ley de ¿sabes el acierto que tuvo Suárez? A mí me parece tuvo sus que encontró una España dividida como ha estado desde hace 200 años. Por un lado los continuistas y por otro lado los rupturistas. Y dijo, el camino al centro, reformemos, hagamos una fusión entre estos. Pero es que los reformistas tampoco le apoyaron en su momento, después, lo traicionaron. En su momento le reformaron, pero yo creo que la idea fue buena. Y luego yo vuelvo a repetir que en la figura, yo creo que él se tiene que sentir reconocido, como dices desde cuando decía... que perdonaba, bueno, pues al final los creyentes, yo me recordaba al Padre Nuestro de perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Entonces yo entiendo que él, de hecho por eso está enterrado donde está enterrado, porque la condición era que fuese un hombre de fe y además que hiciese ostentación de esa fe, y él la hacía. Bueno, y Duque, pero Duque es... Petición que hizo hace 10 años. Exactamente. Pero vuelvo a repetir, yo estoy convencido que los mayores daños que le hicieron a él como persona no fueron los de la oposición, sino los de los amigos. Los que compartían de alguna forma. Y eso lo dijo Bono. Bono lo dijo muy bien en una ocasión cuando dijo, no voy a decir la palabra que dijo, en la política hay mucho hijo de. Dice, y los peores son los de tu partido. Sí. Pues esos son los enemigos, los otros son los contrincantes. Pero quiero decir, no podemos juzgar ahora mismo lo que ocurrió cuando decimos la oposición fue muy dura. Claro que lo fue. Y el ejército, y la iglesia, y el pueblo español que le dio la espalda en las siguientes elecciones y se pegó un batacazo político tremendo. Pero los periódicos. Si es que el rey que le puso, de alguna forma también le ignoró. Que ahora es verdad que le ha reconocido, pero vuelvo a repetir, le ha reconocido porque, por desgracia en este país, cada presidente que llega hace mejor al anterior. Carlos, no juzgamos, sí simplemente opinamos y a alguno nos parece que, no sé si tú ahí lo presenciaste, había por parte de algunos, no se puede generalizar, un poco ejercicio de hipocresía en la sociedad. Es lo que estamos diciendo. No me refiero a nadie en concreto. Sí, habrá perdonado y desde luego incluso actitudes como las que dice Federico de Alfonso Guerra, hombre, quizá una petición expresa de perdón no ha habido, pero todas las manifestaciones externas y públicas equivalen inequívocamente a eso y hay un reconocimiento. Que la gente dejó de votarle, pues efectivamente, él decía muchas veces aquello de que me aplaudan menos y me voten más, que tuvo que contar con una oposición durísima, en primer lugar dentro de su propio partido y de su grupo, y después de las instituciones. La banca, en líneas generales, se la tenía jurada de forma absoluta. ¿Quién no se la tenía jurada? Bueno, habló de la madrastra. Cuando comenzó un sector muy importante del ejército, lo mismo. Un sector de la judicatura, lo mismo, y un sector de la iglesia, muy minoritario. Yo recuerdo en alguna ocasión haberle comentado cómo en la iglesia de la Santa Teresa en Ávila, donde él iba a misa cuando estaba en Ávila los domingos, yo soy abulense también, y cuando me pillaba el fin de semana en Ávila solía ir por allí. Una vez, en el verano del 78, cuando se estaba debatiendo la Constitución, yo le oí a un fraile predicar allí, decir, estos políticos
que han eliminado el nombre de Dios en la Constitución, que han cateado a Dios, decía, y cuando... No querían una España confesional, no la querían. Y cuando tiempo después yo comenté estas palabras personalmente en una cena con Adolfo, que estaba a mi lado, me dijo, Antonio, es que esas mismas palabras las tuve que aguantar yo en mi despacho de presidente del gobierno del cardenal Marcelo, por ejemplo. Al margen de que, por ejemplo, con el cardenal Tarancón tenía una relación magnífica, formidable. Luego dejó de lado sus... Claro, porque él, siendo católico practicante de forma inequívoca, tenía muy clara la conciencia, como decía también el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, de un bien superior. Y que tenían que gobernar para toda la sociedad española. Unir esas dos para toda la sociedad española. Vamos hasta Cebreros, allí está nuestra compañera Soraya García, porque los vecinos de Cebreros no olvidan a su ilustre hijo el día de su funeral. Soraya, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. En el municipio que vio nacer a Adolfo Suárez han seguido de cerca el último adiós al primer presidente de la democracia en España. Por un lado, el Museo de la Transición, que se encuentra a mi espalda, ha estado abierto al público como símbolo de recuerdo a la figura personal y política de Adolfo Suárez. Por otro, son muchos los vecinos que han seguido ese último adiós a través de la televisión. Aunque la plaza de Cebreros y sus calles estaban prácticamente desiertas, la expectación se vivía en los establecimientos hosteleros. Los vecinos, muy atentos a la televisión, no han querido perderse el último adiós, aunque sea en la distancia. Yo me da alegría de haber ido allí a darle el último adiós. Muy emocionado, además le recuerdo con gratitud. Ha sido un hombre clave en la historia de la democracia. Una pérdida irrecuperable, porque yo creo que no va a volver a salir, o pueden pasar muchos años hasta que vuelva a salir una persona con el carácter de él y sus ideas y la humanidad que tenía. También en los comercios lo han seguido a través de internet, y otros vecinos como Francisco y Josefa no han despegado los ojos de la televisión de su casa, emocionados recordando la figura de Suárez. Emoción de verle, que claro, ya se le llevan y ya no le volvemos a ver. Triste porque de una persona querida por todo el pueblo y que se va y ya no vuelve. Y fue un hombre, para mí, bastante inteligente, me parece que fue inteligente. Y Antonio, que iba de viaje a su ciudad, Salamanca, ha parado en Cebreros para ver el Museo de la Transición como un pequeño homenaje. Creo que en definitiva era una manera un tanto personal de rendir homenaje a una persona, a la figura de una persona como fue en vida Adolfo Suárez. Todo para despedir al arquitecto de la democracia. Gracias, Soraya. Pues efectivamente él mismo así lo reflejaba en una de sus tarjetas de presentación. Hijo de Herminia, nieto de la tía Josefa. Volvemos de inmediato, una pausa. Bueno, estamos ya de vuelta, seguimos en directo. Antonio, has venido hoy acompañado por una fotografía de Adolfo Suárez dedicada. Tienes muchas más. Me lo han pedido, Te lo han pedido, porque sí. Es jodido de iniciativa que no mía. es de motu propio, no, pero seguro que te sientes orgullosa de ello. Nos gustaría, gracias compañeros, y si eres tan amable, Antonio, de decirnos en qué consiste esa dedicatoria, de leérnosla. No te la sabes de memoria, ¿no? Una dedicatoria hecha allá por junio del año 1985, cuando el CDS celebró en Valladolid la primera asamblea provincial, y dice: para Antonio y Elena, que es mi mujer, con todo el cariño, gratitud y sincera amistad de quien siempre estará en deuda con vosotros, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, además, fuiste presidente provincial y secretario federal de Castilla y León. Oye, una cosa que quería yo apuntar, y es que, de todas las formas, en España yo siempre he dicho, somos muy dados a levantar ídolos, a hundirles y volverlos a levantar, ¿no? También es verdad que la figura política de Adolfo Suárez no tiene ninguna duda, porque vuelvo a repetir, fue un tío que unificó. Yo me gustaría, incluso a veces, ahora me ha venido a la cabeza, saber qué pensó aquel sábado de gloria que decidió legalizar el Partido Comunista. Para él yo creo que fue... Entonces hizo cosas que de alguna forma era echarle bemoles en aquel entonces como tuvo que tal. Pero también hay una cosa que creo que hay que decir.
no solamente la vida pública y política ha sido injusta con Adolfo Suárez, la vida personal ha sido un hombre tremenda. O sea, la vida ha sido dura. Ha sido una vida, si me permitís, Carlos, abundaremos en ello después de charlar y también agradecer a todos los que están en el entorno más cercano del presidente Adolfo Suárez, de su familia, como es el caso de Juan José Padilla. Muy buenas tardes, Juan José. Hola, buenas tardes. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. Te hemos visto estas últimas jornadas al lado, muy al lado, pegados al entorno familiar, a Adolfo Suárez Illana, del que te dice ser como un hermano. Tenéis una familiaridad y un cariño que ha quedado patente, porque en los momentos difíciles y duros es donde se demuestra, ¿no?, esa unión. A mí me lo ha mostrado él, y en todo momento, gracias a esta profunda amistad de hace bastante tiempo, y hemos vivido momentos bonitos, muy felices, emotivos, y también momentos muy duros, personales y profesionales. Y hoy, pues, y estos días y hoy, pues, ha sido unos momentos difíciles, pero a la vez también se han vivido momentos felices y bonitos al ver volcado a España entera con el expresidente Adolfo Suárez, con ese hombre que nos ha dejado una huella imborrable. Claro, hablábamos de que como se está volcando toda España, desde las instituciones, representantes, hasta el pueblo llano, que efectivamente... Yo diría también, creo que el pueblo español ha salido a la calle emocionado y apoyando a la familia en todo momento, tanto en la despedida del Palacio de Congresos, como habéis oído con Escobar, en todo ese recorrido, y luego a la llegada de Ávila. Eso ha sido emocionante, ver a toda la gente en la calle, pues, presidente, no te olvidamos, y la entrada a la catedral ha sido, pues, una emoción que ha demostrado, y una entrega del pueblo español tremenda. Sorprendente, emocionante. El presidente no lo ha podido ver, pero sí su familia. ¿Tienen ese consuelo? Ayer has vivido con ellos minuto a minuto. Dinos, transmítenos. Está muy agradecido, está con muchísima, realmente convencido de toda la entrega del pueblo español, de toda la entrega de todos los españoles, y sobre todo ellos han mantenido se ha demostrado una fortaleza, una entereza, unas atenciones hacia todo el mundo tremendo, y se sienten orgullosísimos de toda esa respuesta. ¿Qué comentaba en Petit Comité, Juan José, tu amigo Adolfo? Bueno, pues le llegaba a emocionar muchísimas cosas, porque llegaba mucha gente a hacerle memoria y recuerdo de momentos vividos con su padre, momentos que han vivido en esa etapa, ¿no?, de la transición, o otros momentos de infancia. Me ha recordado muchos momentos. A mí lo más importante, y creo que la convicción más importante que tiene él, es que su padre está en la gloria, y que se ha hecho todo lo posible porque no sufriera, porque estuviera en los últimos momentos unido a su familia, y él se siente feliz, como él sabe, y como siempre hemos hablado, el sufrimiento es parte de la gloria, y ahora están viviendo una gloria feliz, la familia unida. Ayer una jornada maratoniana, hoy el reencuentro de su madre, de Amparo Illana, que fue trasladada, ayer exhumados los restos y trasladada a ese claustro, esperando la llegada de su padre. Pues unos momentos, como podéis comprender, muy emotivos, han vivido momentos muy emotivos. El momento de la catedral, de todo el pueblo de Ávila, y todos los españoles, además, pendiente y apoyando en ese momento, en esa unión, ¿no?, en esa unión familiar. Ha sido muy emotivo, ha sido solemne, ha sido un acto de verdad muy intenso, y a la vez con una emotividad tremenda. No sé si queréis... Yo quería hacerle una pregunta al maestro Padilla. ¿Cómo es la familia Suárez?
En este caso su hijo con el que tú más trato tienes, como personas. Una sencillez, una humildad tremenda, con siempre una empatía, una simpatía para toda la familia, nos ha demostrado siempre y lo refleja mucho Adolfo siempre y lo expresa mucho y bueno, se siente muy cercano y se hace muy cercano a todo el mundo, a mi familia, con muchísimo trato, muchísimo cariño y bueno. Lo han heredado el padre. Sí, Carlos. No, simplemente preguntarle a Juan José Padilla. Yo creo que desde el momento en que Adolfo Suárez perdió la memoria, se perdía un poco la memoria de la historia de este país, ¿no? Pero bueno, luego al final la historia yo creo que le ha hecho justicia, le hará justicia. Pero a mí me preocupa si él, dentro de esos momentos de los últimos 10 años que tuvo lucidez, se sintió reconocido como presidente. Si en algún momento el hijo te ha transmitido que su padre se sintió querido o se ha marchado un poco con la amargura que comentábamos aquí de que el pueblo no ha sido justo con él. Bueno, eso no te lo podría yo contestar. Quizás te lo debería contestar su hijo, ¿no? Pero lo que sí he hablado con él en los últimos momentos y desde que le ocurre desgraciadamente, pues como conocéis esta enfermedad, pues paulatinamente poco a poco iba perdiendo lógicamente el sentido y la orientación y algunas veces pues nada, pues no ha sido cierto que no reconocían, incluso pues ya últimamente pues no reconocían a las propias familias, pero sí es cierto que se ha ido muy feliz, sin ningún sufrimiento, en ningún momento prácticamente, porque hasta estos últimos momentos venía revisiones médicas rutinarias y en fin ha sido una persona feliz y su familia pues en todo momento arropando y acompañándolo, sí, eso sin duda alguna. Todos, efectivamente, todo hermanos, toda la familia, hijos, efectivamente. Ha sido un ejemplo nietos. de verdad y sigue siendo un ejemplo de familia por esa unión. En los momentos difíciles que han pasado, sobre todo por la muerte de su madre, la muerte de su hija y seguidamente la enfermedad, ha unido a una familia con una entereza y con un ejemplo, admirable. Le ha pegado duro la vida. Juan José, hablabas de apoyo, de momentos duros. Ahora tocaba que los amigos, que tú estuvieras con la familia, con Adolfo Suárez Illana. Él le tocó también momentos duros en tu vida profesional y en tu vida personal. ¿Estuvo contigo en esa acogida? Yo lo tuve en la cabecera de mi cama desde el primer momento de la acogida. Y no solo lo tuve en la cabecera de la cama, sino que también estuvo al frente de muchas decisiones importantes con los doctores y tomó decisiones muy importantes para esta recuperación, cosa que jamás olvidaré. Y salí del hospital Miguel Servet y él fue quien me llevó en su coche directamente al hospital de Oviedo de don Luis Fernández Vega. Estuvo en todo momento pendiente de mi recuperación y no me abandonó en ningún momento me abandonó. Un hermano. Pues eso demuestra, me parece, la capacidad humana, de persona que es, y pues sí, pues siento que es un hermano, como al igual me dice, hermano. Pues nuestro más sentido pésame, Juan José Padilla, para ti, gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, toca pensar en positivo. Toca pensar en positivo. Yo creo que estos próximos minutos, pero me vais a permitir, antes de pensar en positivo, que claro está, tendrá su tiempo, nos vamos hasta Ávila. Está nuestra compañera Patricia Carrera de nuevo. Compañera, está apretando duro, ¿no? El aire, escuchamos, Patricia. Buenas tardes. Sopla el viento. Eso es, hace frío aquí, hace frío, lluvia, viento, eso es. Ha sido también la meteorología que nos ha acompañado esta mañana, que ha acompañado a muchos abulenses que a pesar de este mal tiempo, de este tiempo propio de Ávila, de estas fechas, han querido estar en la calle. Hacía frío, pero ellos han mostrado su calor a la familia de Adolfo Suárez. Nos hemos encontrado muchos casos curiosos aquí en este mismo lugar, como por ejemplo personas con edad avanzada llevaban incluso 5 horas esperando a que llegara el féretro. Otros, alumnos de un colegio muy cercano aquí, el
el Colegio Santísimo Rosario de la capital, han dado aquí la que será sin duda su mejor clase de historia. Hoy, como venimos repitiendo todo el rato, los abulenses han estado con Adolfo Suárez y también su familia ha devuelto con sonrisas incluso y tirando besos, lanzando besos al público, ese cariño que ha mostrado a su padre. A sus 90 años, esta abulense Cristina lleva en la puerta de la catedral desde las 9 de la mañana. Ha sido muy bueno, todo lo que se diga es poco. A ver si por eso quiero estar aquí a decirle el último. Mayores y pequeños como Miriam, con tan solo un mes, están hoy aquí. Que es una persona que se ha merecido el respeto de toda España. Queremos verle. Es de los pocos políticos decentes que hemos tenido en este país, por no decir el único. Yo he venido de Valladolid a dar el último adiós. Nuestro gobernador, bueno, el mío cuando yo tenía un añito. Como abulense tengo que venir a la fuerza. Un gran hombre de España y no sé, le tengo muchísimo cariño y por eso he venido. Hay otros que llevan en su haber fotografías de Suárez, como cuando le concedieron la medalla de oro de la Comunidad, u otros recuerdos. Hay quienes han optado por trasladar las aulas hasta la catedral. Todos los cursos han hecho diferentes trabajos para conocer la figura y el personaje de Adolfo Suárez. Quienes también llegados desde Buenos Aires quieren rendir homenaje a Claudio Sánchez Albornoz y a Suárez. Don Claudio Sánchez Albornoz y don Adolfo Suárez representan quizás un ciclo de más de 100 años de la historia española. Momentos históricos que quedarán en el recuerdo de los abulenses que hoy solo tienen estos mensajes para su Adolfo. Puedo prometer y prometo. Que nunca te olvidaré. Que siempre serás mi presidente. Estarás en mi recuerdo siempre. Gracias, gracias y gracias. Lo han prometido y así será, estará en el recuerdo siempre de los abulenses, una ciudad donde pronto se colocará una escultura en la plaza que ya lleva su nombre en su recuerdo. También muy cerca de aquí se encuentra la calle Enrique Larreta, en el número 1, donde vivió a escasos 100 metros de donde nos encontramos. Se va a colocar una placa, como ya sabéis, y también mañana, entre lo que son los honores que se le van a rendir, la Diputación de Ávila va a acoger un pleno extraordinario en torno a las 12:30 del mediodía. Pues Patricia, bonito vídeo con el que poníamos punto y final a este directo. Agradeceros de nuevo el buen hacer profesional de los compañeros de Ávila, que habéis vivido un día grande, efectivamente, en la capital abulense y desde la Plaza de la Catedral. Gracias, Patricia Carrera. Bueno, pues hay tiempo para mensajes positivos. Esas declaraciones de los abulenses se veían que estaban hechas desde el corazón. Y Ávila y Segovia, creo recordar que fueron alcaldías del CDS, aun cuando Suárez perdió las elecciones generales. Sí, Ávila en el 87 fue clarísimamente del CDS, mayoría absoluta, y Segovia también. Por cierto, si me permitís, una anécdota ligera nos contaba él varias veces. Cuando le nombraron gobernador civil de Segovia, con 30 o 30 y pocos años, decía, era la época en que yo iba a misa todos los días, decía, y al día siguiente de tomar posesión pidió muy temprano por la mañana a los policías de guardia de la puerta del gobierno civil que le indicaran dónde había una iglesia cerca para ir a misa. Le acompañó un policía muy diligente, le dejó en la iglesia, ¿quiere que le espere, señor gobernador? No, no, ya me he aprendido el camino, vuelvo yo solo. Pero al salir de la misa me perdí y no sabía dónde estaba. Y llamé a un chavalín que circulaba por allí, un muchacho de 8 o 9 años, y dijo, oye muchachito, ¿puedes decirme dónde está el gobierno civil? Y el chaval se me quedó mirando, se conoce que me reconoció, me dice, ¿no eres tú el gobernador? Pues claro, dice, pues vaya un gobernador que no sabe dónde está el gobierno. Bueno, anécdotas sin duda simpáticas. Ya es un hecho desde ayer, no sé si sí, ya está. Lo apuntamos, que el aeropuerto Madrid-Barajas, Madrid-Barajas, a partir ya desde ayer se llama Aeropuerto Adolfo Suárez, como en Nueva York es el JFK, el John Fitzgerald Kennedy. Cristina, Nieves quería hablar y luego... No, ha sido cuando estaba hablando el torero y Carlos le ha preguntado, ¿no?, que cuál era el sentimiento que tenía Adolfo Suárez respecto de, pues eso, de la falta de gratitud o de cómo habían sido las cosas de su vida, ¿no? Y yo iba a comentar que el hecho del problema que tenía, ¿no?, neurológico, ha sido algo agridulce, que de alguna manera le ha librado a lo mejor de cierto sufrimiento, porque claro, perdió a la hija, perdió a la mujer,
Otras dos hijas con cáncer. Exactamente, mucho cáncer en torno a la familia, y que quizás lo benévolo a lo mejor de su vida al final ha sido quizás que no pudiera recordar esas cosas, ¿no? También las positivas de su vida, pero también todas las agrias, ¿no? Cristina. Sí, Nieves, sí. Un momento, no sé si afortunada o desgraciadamente de la muerte de su hija Mariam no se enteró. No se enteró ya. No sé si afortunada o desgraciadamente. Por eso digo afortunadamente. sí. De lo que han dicho antes, yo creo que incluso cuando se produce su apartamiento definitivo de la política en mayo del 91 como consecuencia de los malos resultados del CDS, él se apartó de modo definitivo y ya la gente le veía como el santo colocado en la peana, que mientras no le den ideas de bajar, ya todo eran... Y él, cuando circulaba por ahí, sí que sentía el calor popular y eso le reconfortaba. Y luego ha planteado Carlos una cuestión de calado que a mí me parece importante. ¿Qué sintió en aquel famoso Sábado Santo cuando legalizó el Partido Comunista? Bueno, no se puede olvidar que previamente se había ido de un lado para otro con la cuestión, que el asunto había llegado al Tribunal Supremo, que tenía que pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de los estatutos presentados para su normalización, que el Tribunal Supremo devolvió la pelota al gobierno, y Adolfo sintió la responsabilidad y el convencimiento profundo de que sin el reconocimiento de todos los partidos, incluido el comunista, las elecciones no serían auténticamente libres, desoyendo consejos que le venían desde el canciller alemán Helmut Schmidt. Le había hecho saber que determinadas fuerzas en España y que en Europa, bueno, que si la legalización se quedaba dejando fuera el Partido Comunista, que no pasaría nada. Pero él estuvo convencido de que había que ir a esa legalización, echó sobre sí y sobre los 2 o 3 colaboradores más inmediatos, sabiendo la que se le podía venir encima, descontento en el ejército. Que eso es una gran inteligencia por su parte. Le dimitió el cultivar las distintas perspectivas para el bienestar de todos. Él no quería una democracia con parches, él quería una democracia al 100%. Claro, es que si no hubiese una democracia... Sí, pero que un católico apostólico romano legalice el Partido Comunista puede sonar muy fuerte en determinados círculos con la imagen que hubo durante 40 años del Partido Comunista en España. Entonces, con la imagen el comunismo era el demonio con el tridente. Luego una vez más dejó de lado sus valores, creencias. Por el bien de España. Lo que es un hombre de Estado. Realmente también el Partido Comunista había hecho antes unos gestos, había hecho unas demostraciones de responsabilidad, por ejemplo en el entierro de los abogados de Atocha, públicamente había renunciado a la bandera republicana, había asumido la bandera constitucional, la monarquía, de manera que esos gestos negociados previamente con Suárez le permitieron poder tomar esa decisión, que fue una decisión en todo caso arriesgada en un Sábado Santo para evitar reacciones el fin de semana, en Semana Santa. O sea que también se buscó. Se buscó y a pesar de eso el lunes siguiente hubo un comunicado del Consejo Supremo Militar durísimo, que hablaba de la repulsa del ejército a esa medida y de la aceptación por disciplina, ¿no? Del acatamiento del hecho consumado, ¿no? Pero vamos, ciertamente se la jugó. Y ahí es donde hablan también de la anécdota que... Y tuvo que recurrir a un almirante en la reserva porque para poder cubrir un almirante en activo el Ministerio de Marina que quisiera asumir el cargo. Y la anécdota que es... La anécdota que es cierta y está recogida en los libros, que Milán del Bosch, antes de dar el golpe de Estado, se presenta en su despacho y le pone la pistola encima de la mesa y dice... Eso no es verdad, Federico. Cuentan el libro de... Él nos lo ha dicho, dice, de ningún... No lo hubiese consentido. No había ni un capitán general que se atreviera a eso. Hombre, se atrevió a dar un golpe de Estado y entrar con las armas en el Congreso. Porque al final no olvides que un golpe de Estado es un acto de traición. Claro, él siempre ha dicho no es a la cara. Que no tenían esa noticia. Si él hubiera tenido noticias de lo que se fraguaba para el 23 de febrero, hubiera retrasado su dimisión hasta sustanciar aquello. Del general, que por cierto no era Milán del Bosch, del que se dice que le había, decía, pobre general, voy a omitir el nombre, si normalmente a partir de las 3 de la tarde todos los días ya estaba... no se sería de pie. Que no, es peligroso todavía con pistola. No se atreverían. Cuando algún gran banquero que fue a su despacho y se permitió poner los pies encima de la mesa,
le tuvo que llamar al orden. No hubiera tolerado jamás de que un capitán general o un militar cualquiera le hubiera puesto una pistola en el pecho. No, en el pecho no. Encima de la mesa. Lo mismo que dijo ya, no siendo ya presidente del gobierno, cuando después del 23 de febrero, en el desfile de las Fuerzas Armadas que aquel año se celebró en Zaragoza, el capitán general de Zaragoza sometió a todo el gobierno a la humillación de sentarlos en la tribuna en sillas de tijeras. Si hubiera sido yo, eso... Pues me gustaría en Valencia mandó quitar la mesa de presidencia porque cuando se celebró el Día de las Fuerzas Armadas estaba el rey y todos los generales y él a un lado y ordenó cambiar toda esa presidencia. No sé si el general Milán del Bosch en el comedor principal había reservado para los reyes, para el presidente del gobierno, un vicepresidente, él como capitán general, y como es una fiesta pero presidía militar, el rey y Milán del Bosch. Y como es una fiesta militar, el resto mandos militares y los demás en comedores auxiliares. Y ahora fue cuando le dijo, ahora mismo retiras de aquí, de esta mesa, a tantos generales como ministros y secretarios de Estado vienen conmigo. Claro. No, pero hemos dicho que tuvo que enfrentarse... Claro, vamos a irnos, seguimos con las anécdotas históricas y luego podéis comentarlas. Nos vamos hasta Segovia, donde fue gobernador, y ese momento que nos cuenta el gran Cándido, que sucedió en su restaurante, un papel debajo de la servilleta. Vamos a escucharle y ahora comentamos. El día que el rey conoció a Adolfo Suárez. Mira, en el 69. Sí, este día, el día 7 de enero de 1969. Era gobernador civil y jefe provincial del movimiento, ahora las cosas, ¿no? Y entonces mi padre tenía una costumbre, y es que cuando venía alguna persona importante al mesón de Cándido, se la comunicaba al gobernador civil. Y ese día dijimos, señor gobernador, nos han anunciado la visita del príncipe de España con los reyes de Grecia. Y entonces el gobernador civil se presentó aquí a la puerta del mesón de Cándido y le presentó Alteza, soy el gobernador civil de Segovia, por si necesita usted alguna cosa y tal. Y entonces el rey, el príncipe, dijo, pues ya que estás aquí, vente, siéntate con nosotros a comer. Y en aquel rinconcito les pusimos la mesa, una mesa de 10. O sea, ¿fue en esta sala? Sí, en esta sala, de 8 o 10 personas. Y allí el rey le preguntó a Suárez, bueno, ¿tú qué harías para la transición española? Y entonces el Suárez cogió una cuartilla, pim, y le escribió todo lo que él pensaba. Y entonces el rey dijo, esto es así, esta es la figura, esto es la persona, esto es lo que hay que hacer. La dobló y se la guardó y se la llevó. No, un momento histórico. Era Alberto, el hijo del difunto Cándido. Juan María. No, yo quería que, más allá de la figura indiscutible hoy de Adolfo Suárez, yo quería subrayar, digamos, el éxito de la transición, ¿no? Ahora que hay corrientes más o menos revisionistas que ponen en duda o que ponen en cuestión la transición porque no hubo la suficiente ruptura, etcétera. Bueno, yo creo que hay que hacer un balance globalmente muy positivo de la transición. El escenario de partida era muy difícil. Un régimen que controlaba todos los resortes del poder y que durante 6 meses Arias Navarro no hizo absolutamente nada, fue una reforma cosmética, no hizo absolutamente nada por la reforma. Y el 1 de julio del 76, cuando el rey nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno, después de incluirlo en una terna, porque no era libre el rey para nombrar al presidente del gobierno, tenía que ser una terna del Consejo del Reino, consigue eso a través de Torcuato Fernández de Miranda, y ahí empieza la transición empieza con Suárez. Y entonces primero hay como 2 fases, primero convencer a los del régimen que va a ser una reforma bajo control, que no va a haber ajuste de cuentas, que no va a haber revanchismo, que no va a haber exigencia de responsabilidades, depuración de responsabilidades. Aquí no hubo depuración de responsabilidades de ningún tipo, los mismos jueces, los mismos policías, los mismos militares, no hubo. Convencer a esos de que les convenía esta reforma, digamos, controlada. Uno por uno. Y ahí está la ley para la reforma política, cómo consigue de las Cortes... A 50, ¿no? O 55, no consiguió convencer. Efectivamente, de 400 y pico a favor, pero las propias Cortes Orgánicas se suicidan políticamente, eso sabían que ya no tenían ningún futuro político prácticamente, se suicidan y aceptan eso, ¿no? Y luego convencer a la oposición de que se sumaran a la operación, ¿no? Bueno, y lo hizo, ¿no? Y consiguió acordar unas reglas comunes, unas reglas consensuadas para las primeras elecciones democráticas,
etcétera, etcétera. De manera que fue enormemente hábil, midió muy bien los tiempos, y fue un alarde, digamos... ¿El rey fue un visionario de esa persona volviendo a ese momento de efectivamente...? Lo conocía bien, había sido director general de televisión también, lo conocía bien, y yo creo que apostó claramente, bueno, las reacciones que hubo al nombramiento de Suárez como error, esto fue inmenso error, que dijo Ricardo. Todo el mundo pensaba que era un retroceso, que era una involución, y luego, fíjate, ¿no? Inmediatamente se vio que no. Pero nos faltan uno de los ingredientes, nos faltan uno de los ingredientes cuando decimos no, el rey decidió que de alguna forma se rompía con... nos faltan los ingredientes. La calle ya empezaba a sublevarse. Quiero decir, Cataluña, el País Vasco, Asturias, ya, digamos, no estaban dispuestas a seguir soportando, digamos, que el régimen continuase. Y ahí el rey y Adolfo Suárez fueron muy inteligentes en el sentido que si seguimos, esto puede ser otro enfrentamiento entre españoles. Y de alguna forma dieron un paso al frente, no voy a decir que obligados, es verdad que fueron visionarios, pero faltaba un ingrediente en toda esta Macedonia, y era que ya desde las calles se cuestionaba el seguir con un régimen de... Sí, pero fíjate, la oposición, eso explica un poco por qué la transición fue como fue y no podía haber sido de otra manera. Sí. La oposición antifranquista fue siempre minoritaria y no tenía suficiente fuerza para imponer la ruptura. No, era un gobierno provisional, un proceso constituyente. No tenía fuerza, no tenía capacidad de movilización. Entonces, el ejército era prácticamente... Eso explica que no había más solución que esta. Reforma en la forma y ruptura en el fondo, en el contenido. En el resultado final es una ruptura. Indudablemente, desde dentro del el éxito, desde dentro, fuera del régimen hubiera sido imposible. Pero el éxito del rey de Franco, del rey de Suárez no fue ni más ni menos que decir, eran muy conscientes de alguna forma de los ingredientes que tenían y sabían muy bien cuáles eran y hacer muy bien el guiso, quiero decir, supieron entretejer muy bien dónde estaban las tensiones por un lado y por otro. Les consiguieron convencer, consiguieron que negociaran, que hubiera un consenso, y se mantuvo durante un tiempo. ¿Y después qué pasó? O sea, porque yo tengo más dudas que respuestas. ¿Qué pasó? ¿Pero cuándo? Después, cuando la cosa avanzó. Pues mira, después lo que pasó fue que cuando empezaron, dices tú, la oposición, yo creo que también los de su propio partido, no sé si entienden la pregunta. Bueno, y eso Antonio lo sabe mejor. Que Adolfo consiguió formar un gobierno, para algunos creyeron que no lo conseguiría, mal llamado gobierno de Penenes, con cierto aire despectivo, que en 11 meses transformó radicalmente el país. Y se ha dicho pero como siempre hay muchos intereses, hubo personas a las que empezó a no gustarles tanto bajo la dirección suprema del rey hubo 3 protagonistas fundamentales de la transición que fueron casi por este orden: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y el cardenal Tarancón. Pero el partido que debía sustentar ese gobierno era una amalgama en aquel momento de ideologías, casi era un partido de urgencia, donde había unos intereses muy encontrados. Con lo cual, después de estar como muy unidos, empezaron un poco yo creo que es que unidos por conveniencia. Se unieron para un objetivo que claramente se consiguió. Y una vez conseguido, es otra etapa donde Adolfo Suárez dejó de ser había cumplido su objetivo y luego ya formó su otro partido para gobernar. No, pero Cristina, hay dos fases claramente diferenciadas. Una fue la del cambio político, que culmina con la Constitución, que con menor o mayor entusiasmo todos los integrantes de UCD le secundan, todos, sin ninguna discusión. Y Adolfo Suárez había hablado de que después del cambio político tendría que venir el cambio económico, de lo cual ya había dado pruebas con la reforma fiscal de Fernández Ordóñez. Cuando se producen las elecciones del 79, que vuelve a ganar, y empieza a decir, superado el cambio político, hay que entrar en el cambio económico. Y cuando algunos varones de UCD se percataron de que eso no era un brindis al sol y que lo del cambio económico iba en serio en la mente del presidente, fue cuando dijeron, hasta aquí hemos llegado, con nosotros para esto no cuentes. Problemas de UCD a partir de ese momento. Efectivamente, gracias Antonio. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta analizaremos cómo se han recogido en la prensa internacional estos días de luto y estamos viendo imágenes. Bueno, esta no es la prensa internacional, obviamente es la prensa nacional, pero también ahí está la prensa internacional, recoge el funeral del presidente Adolfo Suárez. Volvemos en un momento.
Bueno, antes de la pausa veíamos imágenes que mostraban titulares, lo que resaltaban de la figura de Adolfo Suárez en la prensa internacional, en la prensa extranjera. Fede. Ha venido reflejado, pero tampoco nos creamos que España hay muchos norteamericanos que no saben ni dónde está. Bueno. Bueno, pero... No, hombre, pero que sí, claro, que ha venido recogida, salvando las lógicamente, distancias. la muerte del primer presidente de la democracia, quien hizo la transición de la dictadura franquista a la democracia, y que España pues llora la muerte de su primer presidente, el piloto de la transición española. En líneas generales, la transición española tiene muy buena prensa en el mundo. Yo he podido detectarlo muchas veces. Y por lo tanto Suárez también tenía una muy buena imagen en general, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que cuando empezó la transición, yo creo que en muchas partes del mundo pensaban que nos íbamos a volver a matar en una guerra civil. O sea, era lo más probable. Y España estaba absolutamente aislada. Efectivamente, entonces no había relaciones internacionales. Fue eso contra pronóstico, y entonces yo creo que se valora mucho, ¿no? El que en esas circunstancias se hiciera una transición como se hizo. Y luego el final de la transición con esas fotografías de arrojo extraordinario y más que de arrojo, de dignidad del presidente del gobierno por unas horas todavía en la noche fatídica del golpe de Estado, pues eso también ha llamado poderosamente la atención, hasta el punto, dos cosas, de que algunos periódicos internacionales lo recogen de forma destacada hoy o ayer, y hasta el punto de que se dijo entonces en Estados Unidos, donde todo se aprovecha con caracteres electorales, que esa fotografía de Adolfo Suárez tieso en su escaño, mientras que con esa fotografía hacían de un desconocido presidente de los Estados Unidos, bien manejada. Posiblemente tenga su parte de exageración, pero que tiene también sus elementos de realidad. Y hablando de ello, también se ha señalado ese marketing intrínseco que llevaba la figura de Adolfo Suárez, que fue el primero, director general de claro, y que fue el primero que se preocupó y que supo transmitir esa imagen de cercanía, que se preocupaba, en definitiva, por la imagen, ¿no? En aquel momento yo creo que cuando fue nombrado director general de Televisión Española fue consciente de la importancia de la fuerza mediática, social, política que tiene y de aparecer con su familia y en fin, de muchos... Y de su imagen, porque siempre ha dicho que arrastró el voto femenino. Y masculino. Pero femenino en su mayoría. Quiere decir que él jugó con esa imagen de un poco de dandy, de caballero y tal, y le funcionó. Y de quitarse la americana, ¿eh? No de ponérsela tanto como de sabérsela quitar. Indiscutiblemente ha sido el presidente. Desde su puesto de director general de Radio y Televisión potenció hasta donde le dejaban la figura del entonces príncipe. No, que me refería a que, sin lugar a dudas, si preguntáramos a cualquier ciudadano y ciudadana, es el hombre político presidente con mayor carisma, o lo que todos entendemos por carisma, de toda la democracia. Y quiero hacer referencia también dos cosas muy rápidamente, si me dejáis. Una, la imagen que vimos en televisión y hemos visto en fotos de periódicos de los tres presidentes juntos, que dicen las malas lenguas que entre ellos ni se hablan. Me refiero a Zapatero, Felipe González y Aznar, o se llevan mal, o no se llevan demasiado bien, y hablaban entre ellos, no se les veía como, pero se veía esa imagen. Hasta después de muerto. Es a lo que me refiero. Claro. Lo han logrado reunir, aunque haya sido en imagen, los tres presidentes. Ojalá eso sirva para una reconciliación. No, pero al hilo de eso, o sea, la imagen de Aznar, Zapatero y Felipe González frente a la imagen que hemos visto de Felipe González, Suárez y Calvo Sotelo. ¿Qué diferencia? Porque entre ellos sí que hubo relación, ¿eh? Bueno, hay un denominador común que antes ha salido, lo planteaba Cristina, y es el desgaste que han sufrido todos los presidentes de la democracia española. Es decir, todos han salido por la puerta falsa con una tasa de desaprobación muy alta, ¿no? Acordaros de cómo salió Felipe en la época cuando saltó todos los escándalos de corrupción, cómo salió Aznar con Irak, etcétera, cómo ha salido Zapatero con una crítica feroz también despiadada. Quiero decir Pero es que Adolfo Suárez ha sido el único que ha dimitido. Esa es la diferencia. Sí. Oye, y luego fijaros también pero cuando ha dicho Antonio lo de la dignidad del escaño, yo creo que la dignidad más importante fue en el momento en que presentó. Luego os voy a preguntar esa imagen. Oye, pero fijar una cosa, que si no se me olvida, hablando de expresidentes, creo, y corregirme si no es así, que su mujer, que no hemos hablado nada y siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y ella evidentemente lo era,
no ejerció de primera dama. Yo creo que ha sido la única mujer de presidente del gobierno español que no ha ejercido como si menos que la de Felipe González, la de Mariano Rajoy tampoco. Carmen Romero también estuvo bastante pero sí que retirada. En general todas, salvo la mujer de Aznar, porque Pilar Ibáñez, la mujer de Calvo Sotelo, también estuvo en una esfera muy discreta, y la mujer de Mariano Rajoy es que prácticamente ni la conocemos. La que tuvo vida visible fue Carmen Romero al hacerse diputada por Cádiz, y la mujer de Aznar. Bueno, ¿y la de Zapatero? La de Zapatero, pero era por cuestión cultural. Bueno, se la veía. No por cuestión política. Políticamente no, pero sí que la acompañaba. Pero es que yo creo que la de Adolfo Suárez ni siquiera llegó a ser... Bueno, le medio obligaron a hacer un reportaje en el Ola. Se lo contaba el otro día Jaime Peñafiel, era cuando las revistas del Corazón, y el Ola tenía un tremendo tirón, que lo sigue teniendo, pero aquel todavía un momento más, y le dijeron que era bueno para los votos, la típica foto con la familia en el jardín, tal. Pero momentos puntuales. Muy a disgusto se prestó a ello. Sobre sí el peso de la familia, porque él, dedicado al 100% a las tareas de presidente del gobierno, ella en cierto modo le tocó hacer durante unos años de casi de padre y madre. Bueno, el pasado 1 de enero se estrenaba el programa en esta casa de Mis Ilustres Paisanos, un espacio para conocer a las figuras más emblemáticas de la comunidad de Castilla y León, como no podía ser de otra manera. El primer capítulo se dedicó a cebreros y al ilustre Adolfo Suárez. Puedo prometer y prometo que su visita a Cebreros no les dejará indiferentes. Adolfo Suárez es el personaje más ilustre de Cebreros. Creo que el mejor presidente del gobierno, y además creo que en los momentos más difíciles de España. Cuanto que yo consideraba que no solamente a él, que también, sino a la propia etapa de la transición, y yo consideraba que qué pueblo mejor que Cebreros para homenajear a esta etapa y a Adolfo Suárez. Pues aquí podemos encontrar desde todas las condecoraciones, que son muchísimas las que tiene Adolfo Suárez, hasta el Tosón de Oro, y pasamos luego por todas las fotografías de amigos jugando al fútbol, de la mili, de su etapa de su matrimonio, en fin, todas las fotografías familiares que podamos bueno, pues desear ver, ¿no? Soy María del Pilar García González, prima hermana de Adolfo Suárez. Esta es la casa donde nació, que era la casa de nuestros abuelos. El número 54 de la calle Adolfo Suárez de Cebreros. Adolfo ha sido un chico muy guapo y con muchísimo atractivo. Y mira, es más, yo que hice el bachillerato superior en Ávila, en Las Nieves, cuando yo llegué a Las Nieves y las chicas de allí se enteraron que era prima hermana de Adolfo Suárez, bueno, me traían de coronilla, no os podéis imaginar. En esta foto es siendo presidente, que vino a la romería. Decía que ha estado en Moncloa entonces. Hombre, claro, ¿cómo no voy a estar en Moncloa? He ido bastantes veces a comer con ellos y bueno, y Adolfo ha estado en esta casa muchísimas veces. Le gustaba fumar negro y nos echábamos de vez en cuando un cigarrejo ahí en aquel edificio que hay allí, alto. Era muy jovial, saludaba a toda la gente cuando venía, hizo la transición, unió, en fin, muchos criterios y legalizó el Partido Comunista, en fin, cosas muy buenas. Tuvo muchas agallas según estaban las cosas. Aquí cuando venía Suárez era a la fiesta, es que era el presidente de España y venía a su pueblo, o sea, con lo cual la gente aquí era, pues la verdad es que importante. Esa prima hermana, Antonio, alcaldesa de Cebreros. Se sentirá orgullosa, claro. Y a pesar de ya se la ve que es una mujer mayor, pero cuando era alcaldesa por el año 87, pues claro, con 20 y tantos años menos, pues... Adolfo Suárez, medalla de oro de esta comunidad. Ahora la comunidad de Extremadura también quiere otorgarle la medalla de oro de la comunidad extremeña. Hablaba antes nuestro compañero Federico de ese aeropuerto de Barajas. Serán multitud de plazas, calles, Juan María. Esto también es historia. Bueno, es historia, porque él ha pasado con letras grandes de honor a la historia, de manera que me parece perfectamente lógico. Y creo que dijo que no quería ser historia, no. Pero mira, toma. De todas maneras, yo voy a quedarme en una cosa que dicen, que una cosa no es historia hasta que no pasa a formar parte de la tradición oral. Sí. 100 años.
Bueno, hasta que yo digo... No, la historia se marca a partir de... Yo digo que no pasa a ser historia hasta que no pasa realmente de los monumentos, de los soportes a la tradición oral. Y yo tengo que reconocer una cosa. Yo no sé si la historia será justa o no será justa con Adolfo Suárez, me imagino que sí. Pero yo lo que sí puedo decir es que yo en aquella época la viví pues un poco como un crío de 10, 14 años, y sin embargo mi madre siempre me ha hablado muy bien de Adolfo Suárez. Quiero decir, esa tradición de boca a boca, de que las madres hablan bien a sus hijos, eso es el mejor reconocimiento, eso sí que es historia. Bueno, yo os voy a pedir a cada uno de vosotros, son los últimos minutos de este programa prácticamente en su totalidad desde el pasado viernes dedicado a Adolfo Suárez, que cada uno me diga la imagen, en una frase, 2 frases, que tiene en su retina después de lo vivido, de lo que más les ha sorprendido y, bueno, cuál es su sentir. Sé que antes de ello Fede quiere hacer una mención. Fede, Carlos, a la par. A la par, sí, di que... Tenéis bueno, un punto negro, eso es como en las carreteras, el punto negro, y tiene es que haber alguien, un tonto útil. Lo decimos, lo contamos. Desgraciadamente siempre tiene que haber el garbanzo negro. El alcalde de San Sebastián, que como todos sabemos es de Bildu, elegido democráticamente, todo hay que decirlo, no ha querido acogerse a lo que el resto legalidad, y la totalidad de... Sí, tengo que decirte que lo he dicho muchas veces, que Hitler también fue elegido democráticamente. Y sobre ese tema yo lo que diría es, poniendo un poco... Lo que poniéndome hecho, un poco... ¿no? Ah, perdón, sí, Didi. No, que no ha querido recoger ni la bandera media asta española ni en los 3 días de luto. Luto oficial. Yo tengo que decir que yo, poniéndome un poco en el pellejo de Adolfo Suárez, que de alguna forma luchó por una democracia, que de alguna forma la falta de democracia fue lo que ha alimentado los ideales de esta gente, que depende de quién te honre, tu figura crece o decrece. Y yo creo que de alguna forma, no honrándoles, la figura de Adolfo Suárez crece. Pues ahora sí, empezar. Imagen, Carlos. Pues yo no sé, yo creo que me quedo con... Fíjate, he dicho que la dignidad de Adolfo Suárez fue la capacidad de conjugar el verbo dimitir, que no se ha vuelto a conjugar en este país en 40 años, pero me quedo con la imagen del 23F, él sentado en su escaño intentando que Gutiérrez Mellado no subiese a defender a una frase, Carlos, una frase, se nos va de tiempo. Fede. Bueno, yo creo que estos 2-3 días, desde el luto de sentir del pueblo y ciudadanía y partidos políticos y todas las instituciones, ha servido un poco para probar una asignatura pendiente que teníamos con el presidente Suárez y su familia, que sirva de ejemplo, que se retome un poco la transición para que todos los partidos políticos se unen y nos saquen de esta terrible crisis que pasa. ¿Saldar una deuda, Antonio? Yo lo que he visto en estos días es el sentimiento de gratitud generalizada del pueblo español, prácticamente de todo el pueblo español, y la imagen de que todos de forma unánime hayan visto en él, con independencia de que le votaran o no le votaran, de cuáles son sus simpatías políticas, haya visto el presidente de la nación. Gratitud al presidente de los presidentes. ¿Nieves? Yo me quedo con la idea de que fue un hombre muy valiente, muy inteligente para consensuar ideas muy extremas, muy polarizadas, y sobre todo que su desaparición creo que nos devuelve un poco de memoria histórica para revisar un poco cómo están las cosas ahora. Valiente, inteligente, consenso. Juan María Bilbao. Un hombre con visión de Estado, un gran español, y además me gustaría inscribirlo en el contexto de una clase política, la clase política de la transición, que sí estuvo a la altura y que dio la talla. Gran estadista español. Gracias a los 5. Vamos a irnos a hacer una pausa, pero antes les dejamos con estas imágenes.
Bueno, 6:42 de la tarde, Sara Leonardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Bienvenida. ¿Tú te has bajado ya la aplicación app gratuita? La tengo en mi móvil. O de Android o de Apple, no sé, pero lo puedes bajar. Hombre, si os lo enseñé el otro día, que estaba ahí andando con mi móvil. Tintín, aquí tenéis la aplicación, descargarla. Bueno, pues hay que decírselo a todos nuestros queridos telespectadores que deben, si no lo han hecho todavía, bajarse la nueva aplicación tanto de Apple como de Android en una Apple Store y en los Android Play Store, para poder vernos en directo este y cualquier programa que lo desee, o a la carta. Eso es, recordamos que hay más de 40 programas, 3.000 noticias y por supuesto todos los contenidos que hemos estado elaborando durante este fin de semana, estos especiales tan emotivos, pues seguramente que muy pronto los van a poder encontrar en la aplicación. Que está usted en la calle y quiere ver a Sara Leonardo lo que les va a contar, pues ya saben que tienen que bajarse su aplicación si no lo han hecho, y si la tienen, pues ponerse a ello. Eso es. Si quieren tenerme cerquita, bajen la aplicación ahora mismo. Pues vamos a... Ahora, por ejemplo, los que nos estén viendo, si han bajado la aplicación, van a poder disfrutar de una entrevista y algo muy visual, arte. El arte, qué importante es el arte en nuestras vidas, porque, oye, que nos llena esto de ver cosas bonitas. Pues cosas bonitas, preciosas y emotivas hace también un artista vallisoletano que le hemos visitado hace muy poquito. Hemos estado en la casa de Daniel Caravejas. Es un poco candonga, ¿eh? De vez en cuando te metes en las casas de los artistas. Sí. Si me abren las puertas de su casa, Cristina, pues uno entra y a disfrutar. Así que eso hemos hecho en el hogar, pero también en el taller de Daniel Cabrejas. Nos ha tratado muy bien y sobre todo nos ha enseñado lo que mejor sabe hacer, que es pintar. Vamos a ver un poquito de su obra. Buenos días, vamos a ver. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos a tu taller. Gracias a vosotras. A tu hogar. Muy bien. Hemos venido a conocer un poquito tu obra, Daniel, y a que nos enseñes qué es lo que estás haciendo en estos últimos años y un poco conocer todo lo que has venido haciendo a lo largo de más de 20, 30 años. 30 años o más quizás de profesión, sí. Pues mira, oye, estoy muy contento, no paro de trabajar, de crear, de hacer obra, en lo cual me lo paso bien, estoy en mi casa. Daniel, creo que nos has sacado una recopilación que es muy difícil de hacer con toda la obra que tienes, pero una recopilación de distintas obras. ¿Hay aquí algún cuadro que no hayas enseñado nunca? Sí, que muchos. puedas decir esto en primicia para vamos a ver. Sí, aquí hay aquel que se llama Seres. Está pintado sobre polietileno. Yo traté de quemarle y destruirle, a ver qué sabía, con el soplete. Y después de hacer mis tomas con el soplete, ya hice otras cosas con escayolas y con pinturas. Y ya vi que esto ya me gustaba. Y entonces se llama Seres. Yo iba al colegio de Íscar. Yo no tengo carrera. Yo tengo estudios primarios y lo que tengo y lo que esto me lo ha enseñado la vida. Yo no he ido a la escuela de San Fernando. Yo no he ido a la escuela de San Fernando. Todo lo que vemos, toda la obra de Daniel Cabrejas, o sea, es autodidacta. Autodidacta totalmente. Todo porque yo leo muchos libros, me ha gustado la cultura y me ha gustado pintar. Nos vamos a acercar, si quieres, a ver un poquito también esa zona que guardas con especial cariño, que son los recuerdos, los amigos que te han acompañado a lo largo de estos años. Hombre, bueno. Hemos visto a gente muy famosa. Pues mira, yo que ha tenido el placer de conocerte. Yo con Aznar, como vino aquí al Montico y ya empezaba a ser presidente, pues yo quería salir con él, claro, porque para eso era el presidente. Pero luego también, pues con Caminero, con amigos futbolistas, con los toreros. Muchos toreros, siendo de Íscar no podías tener otra afición. Sí, la verdad que sí. Y lo más bonito, ya te digo, la foto que me hice con Antonio Ordóñez un mes antes de morir, porque murió de cáncer. Se levantó de la silla que le ayudé y digo, maestro, cuánto me alegro saludarle. Y se levantó el hombre muy atento conmigo, majísimo.
te ha parecido, Cristina? Bueno, Sara, expresionismo, vanguardia, contemporáneo. Él, pues oye, recrea su mundo interior, todo lo que de repente se le viene a la cabeza, dice que hasta a veces sueña con las obras y luego lo refleja, lo plasma en el óleo, en sombreros, en fin, que llega aquí mismo y te hace que un dibujo en la copa. Fíjate, y toda esta época creativa comienza en el 85. En el 85, y bueno, quiere decir que lleva mucho tiempo, no lo ha hecho desde los inicios personales, desde que era pequeño, sí en el colegio dijo que sentía esa necesidad de pintar, pero bueno, ha sido un poquito más adelante cuando ha empezado. Pero oye, que lleva casi 4.000 obras, una barbaridad, entrar en ese hogar, en ese taller, y todo lo que nos rodeaba eran obras de Daniel Cabrejas. Bueno, ¿seguimos viendo? Seguimos, que veo que te ha gustado. Sí, estoy interesadísima. Vamos allá. Una anécdota muy graciosa es que yo estaba aquí con el caballete pintando y llevaba yo aquí ya 8 horas y me trae mi mujer el bocadillo. Dice, anda, come algo y ya son las 12. Que necesito reponer. Sí, y llego yo y en vez de coger el bocadillo, cogí un chisme de pintura, porque yo estaba tan liado en el cuadro, cogí y le mordí y digo, ¡ay, no más! Digo, sin soleo. Y mira, nos echamos a reír porque, mira... Y en fin, mi anécdota es muy bonita. Hasta la pintura te querías comer, sí. Comer, Daniel, de las ganas. Pero sí, he sido muy feliz, soy muy feliz con la pintura. Creo que es el arte primero que hay en la historia, la pintura. A otros les gusta el rugby o el baloncesto, yo eso no lo he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque no puedo con todo. Yo no puedo estar en todos los sitios. Mi pasión es la pintura, el flamenco y los toros. Y lo demuestran las más de 3.800 obras que guardas. Sí, que guardo, que tengo. Y sobrantes de otras... Si te parece, Daniel, nos vas a enseñar una que me has dicho que es muy especial para ti, Tamuja, y que podría incluso atraer a un director. Ah, bueno, ya Vamos lo creo. A verlo. Sí. José Luis García, cliente amigo, sí. O sea, bueno, que este cuadro le está esperando. Para que le está esperando. Le está esperando, porque es que esto es arena, es cola, está quemado, tengo insectos, esta muja, pero luego tiene unas láminas de plata y unas cosas que he hecho yo que ya te voy a decir, yo no puedo hacer otro igual ni parecido, o sea, esto ha salido, pero es una obra única. Pues a ver, si te parece, nos vas a enseñar un poquito lo que se puede enseñar ahora en unos minutos. ¿Cómo es Daniel Cabrejas delante de un lienzo, del toro y de la obra? Delante del toro, ahora mismo. Es un cuadro de Rompirraga en el cual estoy probando sobre este material. ¿Y si no te gusta? Y si no me gusta, pues echo encima lo que sea, tampoco pasa nada. Si un cuadro se puede hacer con él lo que quieras, ¿no? ¿Y vuelves a empezar? Sí, y te sale otra cosa mucho mejor, a lo mejor. Bueno, Daniel, pues te vamos a dejar aquí en el taller, pintando entre tus obras y haciendo lo que mejor sabes hacer. Sí, o sea que me dejáis. Sí. Ay, muchas gracias por atendernos, por invitarnos y abrirnos las puertas de tu taller. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo le damos las gracias. Claro, gracias a Daniel Cabrejas. Y a la gente que está viendo que quieren adquirir una obra de Cabrejas, tiene su taller en Valladolid, en la urbanización El Montico, su casa, pero también su taller, o sea que, bueno, oye, que se animen. Que se acerquen. Bueno, momentos de despedida, hoy segundo día de luto del expresidente Adolfo Suárez. Sara. Sí, una noticia de última hora que hemos conocido, que ha llegado hasta la redacción, es que entre todos los reconocimientos y las medallas que ha recibido, una última va a ser el del Ayuntamiento de Madrid, que le va a nombrar hijo adoptivo a título póstumo, o sea que otro reconocimiento más para Oye, esta ¿y la figura. frase que reza en su lápida? La concordia fue posible. La concordia fue posible. El resumen que podemos hacer realmente de su figura y de Adolfo Suárez, así que descanse en paz. Que descanse en paz. Hasta siempre, presidente. Sara, ustedes que nos están viendo, ahora viene nuestra serie preferida, YAG, Alerta Roja, después la peli de la tarde, y todo ello, si no lo pueden ver en sus casas, con el app, ya saben, la aplicación gratuita. Nos vemos mañana. Hasta luego.